El electrón está girando de esta manera alrededor del núcleo atómico. Sin embargo, entre estos dos entes, entre estas dos partículas, no hay absolutamente nada. Es espacio vacío lo que allí hay. Y entonces esta idea, la idea de Rutherford, permitió que muy poquitos años después, para ser exactos, 4 años después, uno de los hombres más brillantes que jamás pudieron haber descrito a la química entrase en acción. Y estoy hablando que en el año de 1915, Niels Bohr entra en escena. Y Niels Bohr toma esta idea, toma la idea de Rutherford y dice: tú tienes toda la razón. En el núcleo atómico se encuentran estas dos partículas, protón y neutrón, unidas, cohesidas por una fuerza que todavía no conocemos muy bien, que todavía no definimos muy bien, pero allí están. Y el electrón sí está haciendo esta órbita, sí está dándole de vueltas al núcleo. Sin embargo, no lo hace así como lo describe Rutherford, sino que Bohr describe que las órbitas que siguen los electrones son órbitas bien definidas y bien descritas, y que además tienen una energía específica. Ese es el postulado y esa es la forma en la que prácticamente queda dicho todo. Prácticamente. El núcleo atómico está en el centro y los electrones orbitan en una zona del espacio con una energía específica. Y ahora sí, a esta zona del espacio en donde están orbitando los electrones se le denominó precisamente órbita electrónica. Y siguió además esta idea en la que observamos perfectamente que existe un espacio que es vacío. Todo esto está vacío. Lo que hay entre núcleo y electrón está vacío. Si pensamos entonces en un átomo más grande, en donde haya ahora, por ejemplo, aquí dibujé 2 protones y 2 neutrones. Si yo agrego un protón y un neutrón más, ¿qué creen que sea lo que ocurra? Exactamente, necesita existir un electrón más, pero ya no va a estar aquí, sino que va a haber otra órbita en donde esté ese electrón extra, ¿sale? Y que tendrá su energía específica, es decir, este y este electrón tienen energías diferentes a la del tercer electrón, en este caso del átomo de litio, ¿sale? Esta idea de Rutherford y de Bohr le dieron la vuelta. ¿Por qué?
porque en el año de 1900, a partir de 1910, ya el ámbito científico, el ámbito químico empezó a describirse y empezó a formularse de manera exponencial. Y aquí es en donde se da un salto literalmente cuántico, muchachos. Literalmente. ¿Por qué? Porque se siguió esto, se siguió estudiando, se siguió describiendo, se siguieron formulando muchas teorías. No llegó al mundo porque haya nacido, sino que llegó a empezar su historia en el mundo científico, el señorón Albert Einstein, y entonces la física empezó a desarrollarse de una manera brutal, y junto con Albert Einstein, otro hombre increíblemente inteligente, brillante, grandioso, llamado Max Planck, que fue el pionero en este ámbito de la mecánica cuántica. Y con esta teoría, con esta formulación cuántica de la descripción atómica de la materia, fue que todo creció. Más o menos fue en el año de 1920-1921, cuando Einstein empezó a formular su teoría de la relatividad y a formar parte de todo este auge científico tan grande, que en el año de 1924, tres hombres que trabajaron prácticamente juntos, prácticamente, no del todo, sino que cada quien en su laboratorio, cada quien de su manera, pero a final de cuentas se dieron cuenta que estaban llegando exactamente a lo mismo, unieron fuerzas, unieron sus trabajos y dieron paso y dieron pie a la descripción cuántica del átomo. Con todo esto que ya se tenía, dieron paso a la descripción cuántica del átomo. Les estoy hablando de Louis de Broglie, quien fue el que desarrolló la matemática, quien tomó las ideas de Planck y desarrolló toda la parte matemática fuerte, estructural, densa de la idea cuántica del átomo. El grandioso y maravilloso Erwin Schrödinger, quien empezó a combinar toda la matemática de Broglie y a darle forma a la parte física, a la descripción física, y finalmente la mente que dio paso a todo. Quizás me expreso de esa manera porque por mucho es mi científico favorito, es mi predilección en cuanto a la ciencia, el grandioso Werner Heisenberg. Incluso hubo una serie muy famosa hace poquito tiempo que tenía por título el nombre de este hombre, y cómo no hacerlo, porque Heisenberg fue quien tomó todo eso y lo comprimió, lo hizo chiquito, lo hizo observable, lo hizo manejable, maniobrable para cualquier hombre que guste de estudiar todo esto. Werner Heisenberg, con la ayuda de Schrödinger y los manejos matemáticos de Louis de Broglie, Werner Heisenberg dijo: en efecto, así está compuesto el átomo, por un núcleo en donde coexisten protón y neutrón, o protones y neutrones, y orbitan en un lugar específico del espacio con una energía bien especificada, los electrones alrededor del átomo. Sin embargo, por las formulaciones cuánticas, no podemos decir en dónde se encuentra el electrón. Eso fue lo que dijo Heisenberg. No podemos decir en dónde se encuentra el electrón. ¿Por qué? Porque el producto de su posición
y de su momento, no se preocupen por las cuestiones aquí, el producto de su posición y de su momento es exactamente igual a h barra sobre 2, considerando que h barra es la constante de Planck, una constante mecánico-cuántica de las más formales, y entonces si nosotros quisiéramos hacer el despeje de cualquiera de estas dos variables, a lo que nos atendríamos es que una depende de otra inevitablemente. Entonces yo no puedo conocer su posición y su momento al mismo tiempo. O conozco su posición, o conozco su momento o su velocidad, ¿sale? O conozco su posición o conozco su velocidad, pero nunca las dos al mismo tiempo. Y eso me imposibilita para poder describir al electrón en su posición en el espacio mientras orbita al núcleo. A esto Heisenberg le denominó el principio de incertidumbre. Y dio paso a la idea que concretó la teoría atómica. Tenemos a un núcleo constituido por protones y por neutrones y que está siendo orbitado por electrones en diferentes órbitas con una energía bien estructurada y bien definida. Pero si yo no puedo describir en dónde está el átomo exactamente, entonces estas órbitas se transforman en una especie de nube electrónica que rodea al núcleo. Una nube electrónica que rodea al núcleo, así tal cual. Más o menos, dense esa idea. Vean una nube tal cual. Si ustedes quisieran ver algo que esté en medio, no pueden, porque la nube les impide ver. Esa es la concepción atómica más formal, más concreta y más concisa, más correcta. Ese es el átomo. Esa es la concepción atómica verdadera. Una nube electrónica que rodea energéticamente a un núcleo constituido por protones y por neutrones. Y esto fue descrito en el año de 1924. Esta es la formalidad y esta es la forma maravillosa en la que nosotros podemos describir al átomo, y con esto ya se da paso a todo lo que hoy conocemos y a todo lo que hoy podemos tener en nuestras manos. ¿Por qué es tan importante todo esto, muchachos? Porque si la teoría cuántica no hubiese sido descrita de esta manera, con esta rigidez y con esta disciplina tan fuerte que tiene la física, la mecánica cuántica, tan fácil y tan sencillo, muchachos, no podrían estar viendo esto porque no tendríamos internet, porque no tendríamos todos los aparatos de los que hoy nos valemos, nuestras pantallas de los teléfonos no serían táctiles, etcétera, etcétera. Muchas otras cosas que hoy gozamos, que para nosotros hoy son cotidianas, prácticamente vienen a partir de esto. Si no fuera por esto, no habría nacido todo lo que hoy conocemos y tenemos como cotidianidad, como común. Pónganse a pensar, muchachos, en su cuerpo. En su cuerpo hay un universo de átomos. Nosotros somos un universo en nosotros mismos, porque hay átomos que nos componen, y dentro del mismo átomo hay un espacio vacío muy grande, inmensamente grande, claro, a escalas atómicas, a esas escalas. Sin embargo, el hecho de que estemos viendo, pensando, oyendo, moviéndonos, realizando todas nuestras actividades, haciendo todos nuestros trabajos y tareas, permitiendo que todo esto funcione, eso, muchachos, ese es el milagro de la vida. A partir del Big Bang, a partir de todo aquello que surge como una explosión y que de alguna manera se formó y se concretó en un planeta que después
se llamó planeta Tierra, el planeta azul, y dio paso a la vida que ustedes están gozando. Ese es el verdadero milagro de la vida, muchachos, que lo observamos mediante la teoría atómica y el modelo atómico que nos describe todo esto. Espero que haya sido de ayuda. Nos vamos a ver en la siguiente asesoría. Cualquier duda, aclaración, comentario, por favor háganlo a mi correo, a donde descargan los videos. Háganlo allí, por favor, que voy a estar muy contento de poderles ayudar a todo lo que sea necesario con respecto a la química. Nos estaremos viendo pronto.